Una exposición fotográfica en Bogotá narra escenas de dolor y de esperanza en 23 países diferentes. La muestra está compuesta por un centenar de capturas ordenadas en 8 ejes temáticos, desde México hasta Indonesia, pasando por Etiopía, Siria y más recientemente Ucrania. El fotógrafo detrás de estas instantáneas pretende mostrar a la humanidad en su máxima expresión, con sus angustias, sus guerras y su fe. Justamente en esta exhibición se encuentra nuestro productor periodístico Juan José Martínez. Muy buenas tardes, Juan, y adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los saludo desde el Centro Cultural Gabriel García Márquez en el corazón de la capital colombiana. Es aquí donde se exhibe la muestra Las crisis del siglo XXI, compuesta por 111 fotografías tomadas en 23 países diferentes. Imágenes que relatan la violencia, la guerra, pero también la fe y la esperanza. ¿Quién está detrás de esta obra? El maestro Víctor de Currea Lugo, quien nos acompaña hoy, periodista colombiano, reportero gráfico y una persona de amores y de odios, como él mismo se define. Víctor, bienvenido a NTN 24. Muchísimas gracias y pues la invitación es a que compartan el placer de las imágenes. Sí, y es que definitivamente es un placer venir acá y mirar un trabajo tan extenso que has hecho a lo largo de todo el globo terráqueo prácticamente. Debe ser todo un reto condensar tantos años de trabajo en solo 111 fotografías. ¿Cuáles fueron los criterios que tuviste en cuenta para realizar esta selección? Al igual que los seres humanos que generamos amores y odios, también las fotos generan empatías o antipatías. Yo me incliné por algunas fotos que me producen placer, que me parecen estéticamente válidas. Pero yo respeto mucho a los fotógrafos que hacen trabajos de dolor, que denuncian el herido, el muerto. Digamos que mi sesgo es los rostros, lo que mi abuela Isabel llamaba hacer retratos. Entonces, ese placer de hacer retratos, luego fui abriendo un poquito el campo visual, fui incluyendo otras cosas y lo hice mucho para acompañar mis propias crónicas periodísticas. A partir de allí uno ya empieza a hacer una pequeña selección de fotos que uno recuerda y bueno, después de miles de fotos logré seleccionar estas 111 que me parecen dan cuenta de 23 guerras, 23 crisis, 23 dramas humanos donde el ser humano está perdido. Víctor, esto vale la pena desgranarlo, hablo de los subtemas de esta exposición porque sería un análisis muy interesante. Comencemos hablando de migración, que veo que es una de las series de las que hablas con más apasionamiento. ¿Cuál es el reto de fotografiar o de documentar el drama de una población que está en constante movimiento? Claro, todos somos migrantes finalmente, todos somos hijos de migrantes o nietos de migrantes, ya sea porque en mi caso mi padre y mi madre huyeron desplazados de la violencia del territorio colombiano hace muchos años, o los colombianos que se fueron para España, Venezuela o Miami, o los españoles que cruzaron huyendo en la Segunda Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial huyendo hacia Alemania. Lo interesante es que tienen dolores compartidos. El dolor de meter tu mundo en una maleta, el reto de sobrevivirse a la distancia, porque uno con el tiempo olvida, pero la distancia es una cosa absoluta que te ata. Cuando entre tu casa y tu sitio de dormida hay 500 kilómetros o 2000 kilómetros, es una realidad dolorosa y aplastante. Cuando sabes que para darle un beso a la persona que ama, no es posible porque hay kilómetros y kilómetros de por medio. Ese afán de no saber dónde voy a dormir esta noche, ese afán de oír otra lengua extraña. Yo fui migrante durante 11 años, viví fuera, y eso de encontrarse en una escena donde no reconoces el lenguaje o no reconoces incluso el alfabeto, esos retos cotidianos son los que definen la condición de migrante. Otra serie que en lo personal me conmueve mucho es la de África también. Digamos que por ahí los periodistas que nos pica el bichito de interesarnos por las crisis que allá ocurren, muy de la escuela de Ryszard Kapuscinski, si se quiere también, nos preguntamos cómo explicar la falta de desarrollo en un país con un suelo tan rico. Yo no recuerdo quién dijo que cuando uno va a África unas semanas, escribe un libro. Cuando va unos meses, escribe un artículo y cuando va varios años, se queda callado. Entre más conoce uno, más se abruma con esa realidad. Uno llega con
un esquema muy simple de cuáles son los buenos y los malos, y al final eso no sirve, eso no funciona. Yo diría que hay unos que se han enriquecido con otros, a costillas de otro, con el trabajo de otro, con los recursos de otros. Cuando alguna vez Rousseau fue cuestionado sobre la justicia o sobre algún otro concepto similar, él dice algo así como que lo ideal es que haya un mundo en el cual nadie sea tan rico que pueda comprar a otro, ni alguien tan pobre que tenga que venderse. Ese principio es el que encontramos gente tan rica en el mundo que es capaz de comprar un país africano, gente tan rica en el mundo que dirigen empresas transnacionales que tienen más dinero que toda una comunidad entera, aunque esa comunidad tenga en el subsuelo petróleo, coltán, diamantes, oro, cualquier cosa. Y eso ocasiona, la pelea por esos recursos ocasiona guerras. El desplazamiento por buscar los recursos como agua, como tierras fértiles, ocasiona desplazamientos. Es decir, todo está concadenado. Y es cuando uno empieza a darse cuenta que antes de que se hablara de globalización, ya la tierra, el viento y el agua nos había globalizado. Y por eso el debate sobre lo ambiental sigue siendo una cosa fundamental. Me gustaría tener un capítulo, ese lo debo, sobre las crisis ambientales, que es una cosa que está pendiente. Pero sin duda África, volviendo a la pregunta, es de los escenarios donde el daño hecho por el ser humano al medio ambiente se siente con mayor crudeza. Crudeza en las hambrunas, en las vacas famélicas, en los niños desnutridos, en las familias desplazadas y en las guerras totalmente impunes. Claro, lo peor del caso es que no hay muestras de que esta situación vaya a mejorar. Hoy vemos a millones y millones de personas en riesgo de hambruna por una sequía que no se veía hace muchas décadas en el Cuerno africano, por ejemplo. Sí, pero a esto hay que agregar una cosa, y es que yo creo que el ser humano está sobrevalorado, en el sentido de que nosotros esperamos un ser humano perfecto, ideal, pulcro, y eso no existe. Finalmente deberíamos de dejar de partir de un análisis de lo ideal para partir de la realidad. Por eso mis peleas con los académicos, por eso mis peleas con ciertos sismos como el comunismo o el islamismo, cuando plantean un ser puro, inmaculado, que eso no lleva a ningún lado. Entonces, ¿cómo construimos modelos de sociedad que sean más decentes, partiendo de la condición humana? Y la condición humana es una condición humana de solidaridad, eso es cierto, uno lo ve en las guerras, pero también es una condición perversa, es una condición de la competencia, de la depredación del otro. Y esta muestra intenta un poco arañar en ese espacio, ¿no?, de las consecuencias de las guerras que son fruto de la sed de poder. Dentro de esta serie de África también se destacan varios retratos. Yo como amante de la fotografía tengo cierta filia, cierto gusto por los retratos. Primero porque es una toma muy íntima, pero es una toma también que requiere ganarse la confianza del retratado para pedirle cómo es este proceso y cómo es esta relación del fotógrafo con la persona que va a retratar en términos de la autorización y de la confianza, y cómo contar la historia de una persona en un retrato. El avance del Estado Islámico sobre Kobane o la guerra actual de Ucrania, pues deja unos edificios en ruinas y el edificio está ahí. Uno hace clic y puede hasta repetir la foto. Con los seres humanos, así uno vuelva a hacer clic, ya el rostro es otro. Entonces no solamente tienes toda la razón en la intimidad, sino que además es que esa foto es única. O sea, es esa, y por más que intente hacer el mismo rostro ya no lo va a lograr. Esa temporalidad, lo frágil del tiempo ahí, que el minuto que desaparece, el segundo que desaparece, o lo tomas o lo dejas, sumado a la necesidad de la intimidad, pero además ni siquiera la intimidad solo con la persona, sino que aparece un elemento que daña la intimidad, que es la cámara. Y una cámara asusta, una cámara aleja, una cámara atrae, una cámara deforma. La gente frente a una cámara sonríe o se ve más triste o necesariamente contamina el ambiente. Entonces lograr tanta intimidad que la cámara entre sin que contamine, sin que haga mucho ruido, yo creo que es parte de la magia. Y sobre todo es los ojos. A mí
Los rostros me parecen, por eso me parecen un gran reto. De hecho, mis primeras fotos están basadas fundamentalmente en rostros. Después fui abriendo el plano, encontrándome con otras cosas. Pero mi primera foto, que es una que tomé entre Somalia y Etiopía, la quiero mucho porque es eso, es un rostro. Creo que hay una magia única de lograr esa intimidad. Ahora, imagínate cuando uno tiene que pedir permiso para una foto a alguien que no tiene ni idea de inglés ni de francés, sino que te habla pashtún o te habla un lenguaje de otro lado, o kurdo. Entonces, tener que mostrar la cámara, pedir permiso, y entonces el cuerpo y los gestos y las caras y tus propios ojos reemplazan las palabras. Fíjate cómo la imagen reemplaza la palabra para pedir el permiso, el consentimiento. Y qué placer tan lindo cuando uno toma una foto y se la muestra a la persona y ella lo acepta. O cuando uno puede, y lo he hecho algunas veces, imprimirla y devolverla, entregarla, ¿no? Es como decirle gracias a la gente que le ha regalado uno el rostro. Sí. Y en esta línea también es tomar una decisión, es tomar la decisión de poner a la otra persona en conocimiento de que la voy a fotografiar y que es también naturalmente perder un poco de espontaneidad. Sí. ¿Qué es más fácil para el fotógrafo en ese sentido? ¿Pedir permiso o pedir perdón? Hombre, yo creo, esa es pregunta reinado de belleza. Yo creo que hay fotos que hay que hacerlas de manera impune, porque la persona misma que la protagoniza se lo merece. Y segundo, yo he mirado fotos que he tomado, 4, 5, y llega uno, mira, y a la conclusión a la que he llegado es que casi siempre la mejor foto es la primera, porque conserva esa espontaneidad que no tienen las otras, porque los músculos parece que se acomodan para la foto, y ahí sí ya le embarramos. Entonces yo prefiero la primera, la espontaneidad. Hay fotos en las que puedo pedir permiso, en las que la situación me lo permite, y hay fotos que uno las aprovecha o las pierde para siempre. Víctor, ya vamos terminando, pero tengo que hacerte dos preguntas que me parecen esenciales. Dos preguntas que podrían condensar el sentido de esta entrevista también. Hemos hablado de las crisis del siglo XXI, de las crisis sociales, de la migración, de las guerras, del hambre y de las protestas. ¿Cuál es el papel del periodismo y de la reportería gráfica para alcanzar o para ayudar a alcanzar una solución a estas crisis actuales? A ver, el periodismo puede empezar una guerra, pero no puede evitarla ni puede trancarla. Y eso la historia nos lo demuestra, es paradójico. Creo que lo que tenemos que hacer, yo antes que periodista gráfico, yo adoro escribir. De hecho, tomo fotos para acompañar los textos, no escribo para acompañar las fotos, lo reconozco, aunque eso suene un poco injusto en medio de la muestra de mi trabajo fotográfico. Pero yo creo que el deber que tenemos es mostrarle a la gente honestamente las consecuencias de la guerra sin descuidar las esperanzas de la paz. Si logramos mostrar eso, tocando al corazón, yo creo que el ser humano, por eso decía que está sobrevalorado, no entiende razones. En general no entendemos, me incluyo, razones. 2 más 2, 4. No es esa la racionalidad. Desafortunadamente, ya quisiera yo que el ser humano fuera más racional. Somos de pulsiones, de pasiones, de amores, de odios. Si somos capaces a través de la fotografía, de la literatura, del periodismo, del arte, de una crónica, de tocar el corazón de las personas, la víscera, el hígado de las personas, para que entiendan la importancia de la paz, esa es nuestra contribución. Quisiera terminar esta entrevista como usted termina su exposición. Nuestros televidentes podrán verlo a mis espaldas, que es con la serie de la esperanza, ¿sí? Tú que has visto la crueldad a los ojos, que has documentado desplazamientos y guerras, ¿cómo mantener encendida la esperanza y la fe intacta en una sociedad que a veces se muestra tan cruenta y tan violenta? No lo sé, yo solía decir cuando me preguntaban por la esperanza, usaba la frase de Kafka que él dice, hay esperanza, pero no para nosotros. Yo creo que hay esperanza, hay un poquito de esperanza y la gente se ata a muchas cosas, a la estética, se ata a la música, se ata a Dios, sea cualquier cosa, aquello que llaman Dios, a sus hijos, a su perrito, a lo que quiera. Algunas son razones, otras son excusas. Yo no soy quien para valorar la validez de eso, pero creo que todos nos agarramos a un pequeño hilito para sobrevivir y eso es lo que nos mantiene. También el miedo, ¿no? El miedo nos mantiene una esperanza, la idea de que haya un mañana mejor. Yo creo que permanezco vivo por curiosidad. Yo quiero saber qué va a pasar mañana y no me lo quiero perder. Eso, digamos, es lo que me lleva a posponer el suicidio.
es la curiosidad de qué va a pasar mañana. Víctor de Currea Lugo, periodista colombiano y reportero gráfico, gracias por estos minutos y por esta conversación. Gracias a ti, muy amable. Y gracias también a nuestros televidentes por acompañarnos a escuchar esta entrevista. La invitación es entonces a que se acerquen al centro de Bogotá, al Centro Cultural Gabriel García Márquez, donde podrán encontrar esta exposición con parte de la obra del maestro Víctor de Currea Lugo. De momento es toda la información que tenemos, continúen en estudio.